Buenas tardes a todos nuevamente. Les damos la bienvenida a este espacio de conversación y diálogo sobre los elementos claves de diseño del aula invertida 2.0. Ahorita vamos a ver por qué 2.0. Me presento, soy Mónica Patiño, hago parte del equipo de la Dirección de Programas Académicos de la Vicerrectoría Académica y los voy a estar acompañando el día de hoy en este diálogo. Al finalizar esta sesión, esperamos que ustedes estén en capacidad de reconocer esas ventajas y esos retos que representa la implementación del aula invertida 2.0 y que también sean capaces de identificar esos elementos claves de reflexión necesarios para implementar una secuencia de aprendizaje bajo este modelo. ¿Qué vamos a conversar? Vamos a ver algunas consideraciones conceptuales sobre el aprendizaje invertido. Vamos a reflexionar sobre por qué invertir la clase. Vamos a trabajar sobre cuáles son esos retos asociados a la metodología y aquí un llamado a toda esta experiencia que ustedes tengan en el tema. Vamos a continuar con cuáles son esas claves que debemos considerar como parte de la planeación de un proceso de invertir la clase. Y para finalizar, vamos a conversar sobre algunas recomendaciones generales que debemos atender en este proceso. En esta primera parte, la idea es que conversemos sobre algunas consideraciones conceptuales sobre lo que significa aula invertida 2.0 o el aprendizaje invertido. Aquí los invito a ingresar a menti.com o si pueden hacer con el QR, ingresar a la URL y compartirnos en 2 palabras qué piensan cuando se habla de aula invertida, en qué piensan, qué les suscita este término a ustedes. Aquí encontramos elementos claves que vamos a trabajar durante la sesión, como todo el tema de la autonomía, el tema del aprendizaje activo, ese rol del estudiante, el aprendizaje colaborativo que es clave como una de las estrategias que se ponen en funcionamiento en este tipo de metodología. Bueno, aquí hay elementos que vamos a trabajar durante la sesión. Bueno, para iniciar, ustedes encontrarán variantes cuando buscan en internet o en la literatura sobre aula invertida. Encontramos varios términos, encontramos clase invertida, aula invertida, enseñanza invertida, aprendizaje invertido, instrucción inversa. Aunque en la literatura muchas veces no se diferencian estos conceptos, es importante aclarar que son diferentes. Y la diferencia radica en el impacto que tienen en el aprendizaje. Por ejemplo, aula invertida, cuando lo buscamos, encontramos que consiste en asignarle a los estudiantes unos recursos, sea textos, videos o contenido adicional para que ellos revisen fuera de la clase y en el tiempo de clase no necesariamente se van a hacer la dinámica de la clase no necesariamente va a cambiar y esto no necesariamente va a repercutir en cambios en el aprendizaje. Por el contrario, en el aprendizaje invertido, que es un enfoque, tengo aquí ruido de fondo de mis chiquitines, es un enfoque pedagógico que transforma esencialmente la dinámica de la clase, en donde el profesor guía a los estudiantes mientras ellos aplican esos conceptos que ya revisaron antes de la clase y se involucran activamente en el desarrollo de la sesión. Esto implica un cambio en la cultura hacia el aprendizaje y necesariamente implica cambios en la dinámica de la clase. Cuando ustedes buscan en la literatura, encontramos que muchas veces esto hace referencia al aula invertida 2.0. Por eso el título de la charla. El aprendizaje invertido en este contexto nos permite reconcebir la forma como los estudiantes se acercan al conocimiento y lograr así un impacto en el aprendizaje. Esta tendencia o esta innovación educativa surgió más o menos en el 2007, cuando 2 profesores de una universidad de Colorado decidieron poner a disposición de los estudiantes
un par de presentaciones en PowerPoint que grabaron y encontraron cómo a través de la incorporación de tecnología podían modificar lo que tradicionalmente hacían en sus clases y encontraron que eso impactaba positivamente en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Aquí un par de elementos para clarificar. El aprendizaje invertido no son videos en línea. O sea, el aprendizaje en línea no se trata solamente de estos recursos audiovisuales. Sin embargo, hay que reconocer que estos materiales audiovisuales pueden tener un impacto positivo en el aprendizaje, ya que tienen al profesor a un solo clic, lo pueden repetir las veces que quieran. Entonces, adicionalmente, el aprendizaje invertido no es un procedimiento para reemplazar al profesor por videos, ya que el aprendizaje invertido implica una gran labor de rediseño de materiales, actividades, evaluación, todo lo que tiene que ver con la planeación del aprendizaje. Adicionalmente, le significa al profesor reinventar las actividades de aula. En este sentido, se necesita un profesor que defina qué y cómo cambiar ese modelo de enseñanza tradicional para tener un impacto sobre los procesos de aprendizaje y evaluación. Adicionalmente, el aprendizaje invertido no es un curso virtual. Por lo general, cuando hablamos de cursos virtuales, hacemos referencia a esas actividades de aprendizaje que suceden en línea, están pensadas intencionalmente para que sucedan en línea y se hacen a través de un manejador de un LMS y por lo general ocurre de manera asincrónica. Cuando tengan una pregunta, por favor, me interrumpen sin dudarlo. En este sentido, el aula tradicional, en el aula tradicional, la mediación con el conocimiento se da por medio del profesor. Los contenidos se presentan durante la clase y las actividades de práctica ocurren en la casa. En ese sentido, la fuente de información siempre va a ser el profesor. En contraste, en el modelo de aula invertido, los estudiantes tienen acceso directo al conocimiento. Aquí los estudiantes son el centro del proceso. En este modelo, el profesor asume un nuevo rol como guía durante todo el proceso y los estudiantes se involucran en esa construcción activa del conocimiento. Es así como en el modelo tradicional, durante la sesión de clase tiene lugar todo lo relacionado con la instrucción del profesor y la asimilación de conceptos por parte de los estudiantes. Mientras que fuera del aula, como pueden ver aquí en la grafiquita, se realizan todas esas tareas para reforzar lo aprendido. En el modelo FLIP existe un momento antes de la clase donde los estudiantes preparan unos contenidos y se da ese proceso de asimilación por parte del estudiante, para que durante la clase, que es esto que pasa acá, el estudiante realiza actividades para afianzar ese aprendizaje y aquí el profesor se convierte en ese apoyo para reforzar esos elementos entregados antes de la sesión. Como vemos aquí en la pirámide, encontramos que las actividades de las habilidades de pensamiento de orden inferior pueden ser desarrolladas por los estudiantes a través de otras formas preparadas por el profesor, que le van a permitir al estudiante aproximarse al conocimiento antes de la clase presencial por medio de esa revisión de los videos, podcasts, presentaciones, lecturas, etcétera. Y de esta manera los estudiantes preparan previamente la clase de manera que cuando lleguen a la sesión de clase, al trabajo con el profesor, puedan enfocar las actividades más hacia la interacción con sus compañeros, a que el profesor les ayude a solucionar las dudas, a orientarlos en ese proceso de aprendizaje y para retroalimentar esos aprendizajes que el profesor pudo identificar como errores generalizados o vacíos que tienen los estudiantes en el aprendizaje. Aquí, como podemos ver en esta imagen, lo que se busca es que antes de la clase
los estudiantes estudien y se preparen para participar en las actividades diseñadas por el profesor. Esto es bien importante. Durante los estudiantes practicarán sobre esos conceptos que trabajaron antes de la clase mientras reciben retroalimentación. Y después, lo que puede pasar es que los estudiantes evalúen sus aprendizajes, esto reconociendo que la evaluación es un proceso continuo que inicia desde la preparación de la clase y que va hasta la entrega de los resultados. O sea, no es solamente limitarla a un momento específico. Ya para finalizar esta parte, quisiera compartirles 4 elementos o claves que se consideran en el aprendizaje invertido. El primero es la cultura del aprendizaje. En este modelo existe un cambio que va desde la enseñanza hacia el aprendizaje, es decir, que vamos de una clase centrada en el profesor hacia una clase centrada en el estudiante. Es así como el tiempo de aula es para profundizar en temas, crear oportunidades más que enriquezcan el aprendizaje y maximizar esas interacciones en pro de asegurar las comprensiones. Tenemos un segundo elemento, un segundo pilar, que es el contenido intencional. Aquí hacemos referencia a todo el tema de la planeación de las actividades, así como la evaluación, los recursos y las herramientas que median en ese proceso de aprendizaje. Aquí es clave señalar que nada es improvisado, todo está pensado por el profesor. El tercer elemento son ambientes flexibles. En este punto hacemos referencia al hecho que los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprenden en relación a esa adaptación de sus ritmos e intereses sobre los contenidos presentados por el profesor. Y un último elemento es esa resignificación del rol del profesor. Este pilar hace referencia al hecho del reconocimiento de los desafíos que implica para el profesor este nuevo modelo en relación con esa planeación y ese estar listo para habilitar todos los procesos en los diferentes escenarios, en el antes, en el durante y en el después. En esta segunda parte quisiera presentarles algunas claves que identificamos como esas razones para invertir el aula. Aquí les presentamos 4 principalmente. La número 1 es que se adapta al ritmo de los estudiantes, dado que al tener recursos antes de la clase, les va a permitir a los estudiantes pausar, repetir varias veces de acuerdo a lo que necesitan, esos recursos que el profesor puso a disposición de ellos, y así propiciar unas aprensiones del conocimiento en la medida de los intereses de los estudiantes. Un segundo elemento es que existe una optimización del tiempo del profesor en el aula, dado que la preparación de la clase le da más tiempo para hacer actividades de orden superior, aplicar, analizar, evaluar. Aquí es importante insistir en no repetir lo que pasa antes de la clase en las actividades que yo voy a desarrollar durante la clase. Aquí la idea también es buscar esos mecanismos que me permitan identificar, diagnosticar cuáles son esas comprensiones de los estudiantes y en esa línea orientar mis sesiones de clase. Un tercer elemento aquí es que este modelo nos permite evaluar el proceso de aprendizaje en relación que permite la implementación de evaluaciones diagnósticas, formativas y por supuesto las sumativas en cualquier momento del proceso, y en esta medida esto nos va a permitir detectar esos posibles errores conceptuales generalizados para orientar y aclarar dudas durante las sesiones de clase. ¿Cuáles son esos retos asociados al aprendizaje invertido? En este apartado quisiéramos conversar sobre esos retos vinculados a la implementación de Flip, y también quisiéramos escucharlos. Yo voy a hablar un poquito acá y luego sí abrimos la discusión. Aquí el propósito central de la inversión de la clase radica entonces en esa posibilidad de liberar
los tiempos de aula para favorecer las interacciones entre el profesor, los estudiantes y por supuesto pues el contenido. Es así como los videos, los textos y bueno, todo tipo de herramientas didácticas que nos ayudan a favorecer la transmisión de información y análisis de la misma pueden ser utilizados fuera de los escenarios presenciales. Mientras que se sugiere utilizar otro tipo de estrategias de enseñanza como apoyo a la presencialidad, como pueden ser el aprendizaje basado en problemas, el desarrollo de proyectos, análisis de caso, otra serie de estrategias que permitan o favorezcan el aprendizaje significativo. En este sentido, la implementación de la metodología puede implicar unos retos. Aquí les presentamos 4 claves que identificamos. Los cambios en la metodología implican cambios en la evaluación y aquí se hace lo que hablábamos anteriormente, un llamado a incluir esquemas de evaluación diagnóstica, sumativa y formativa en miras de tener referencias del proceso de los estudiantes en los diferentes momentos y que esto a su vez le permita al profesor promover la interacción con los estudiantes sobre los mismos avances que tengan los estudiantes en estos procesos. El aprendizaje invertido supone una planeación detallada de las rutas que deben seguir los estudiantes. Por tanto, supone un tiempo importante de inversión por parte de los profesores en la planeación de las actividades, de la evaluación y, por supuesto, de los materiales. Adicionalmente, esta metodología exige una alta intervención de las TIC en el aula para favorecer esos procesos de aprendizaje en cada uno de los momentos, en unos más, en unos menos, pero en esta medida también le supone al profesor unos conocimientos en tecnología que le ayuden a mediar los procesos de aprendizaje en cada uno de los momentos. Y adicionalmente, el aprendizaje invertido flexibiliza el tiempo del estudiante, aprovechando esos tiempos de trabajo independiente y autónomo, lo que pasa antes y después. Pero aquí hay que tener cuidado con esos tiempos que tienen los estudiantes para realizar las actividades, pensando en no sobrecargarlos. Ya aquí, sí, yo quisiera que abriéramos nuestros micrófonos, conversáramos un poco de acuerdo a la experiencia que tenemos o a las inquietudes que nos dejan estos elementos presentados sobre qué retos le supone la implementación del aprendizaje invertido en su práctica docente. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Algún voluntario? ¿Algún valiente? Pues me voy a lanzar de valiente un poquito como para... Eso está bien. Bueno, entonces, no, o sea, me parecía bien interesante lo que estaba diciendo frente a como una especie de anteceder a la clase, porque diríamos que eso es como un anteceder al mismo momento del encuentro. Y digamos que yo veía un poco la diferencia entre lo tradicional y el aula invertida, y pues en realidad yo creo, ¿no? O sea, no es que esté tan segura, pero yo creo que en general, pues casi siempre hemos hecho aula invertida de alguna manera, porque, pues, por ejemplo, yo tengo una clase que siempre hay unas lecturas previas y después de esa lectura no es que nos pasemos haciendo como referencia a la lectura, sino que la lectura alimenta o profundiza lo que vayamos a hacer. Yo no sé si es, o sea, yo lo veo como un poco similar a lo que haríamos en ese momento preparatorio que uno hace en el aula invertida, pero pues no sé si se asimila. Gracias a ella, yo hablando con el micrófono. ¿Algún otro comentario?
Yo quiero hablar en relación de mirar la importancia, o sea, que implica este tipo de aula invertida, es la importancia de mejorar nuestros procesos de enseñanza, asimismo los de aprendizaje de los estudiantes, pero también que implica también los procesos de evaluación de nosotros. Ahí tú estabas diciendo, tú estabas comentando la importancia o la trascendencia de la evaluación sumativa, diagnóstica, eh, formativa. ¿Mm? Entonces eso me parece fundamental. Ahora, tú no es la anterior, yo le tomé una foto por si de pronto se me olvidaba. eh, Tú estabas comentando algo en relación con la planeación detallada de contenidos intencionados y el uso de TIC por parte del profesor. Ahí me surge una duda. Tú estabas comentando la importancia que el profesor sepa manejar diferentes herramientas tecnológicas para poder impartir ciertos contenidos. ¿Es necesario para ello? ¿Por qué te lo digo? O sea, como decía la profesora Aida, yo también he manejado el aula invertida, lo he manejado en diferentes aspectos, pero hay veces en que yo no les estoy explicando ciertas cosas. Hoy estábamos haciendo una socialización de una clase súper interesante y era que ellos previamente habían consumido contenidos, no solamente del profesor, sino también contenidos de otros recursos externos, y ellos tenían que hacer un cómic. Yo nunca les dije, nunca los quería ni sesgar ni limitar, pero les dije, vayan y busquen una herramienta. Pues todos de pronto conocemos Pixton, pero Pixton solamente tiene 3 viñetas para realizar los cómics. Yo nunca les dije eso. Les dije, busquen una herramienta para que puedan diseñar un cómic con base en la evaluación de la información, la curaduría de contenidos relacionada con el tema de las noticias falsas o la desinformación que se presenta en los medios digitales o en las redes sociales. Y fue maravilloso cuando hicieron hoy la sustentación. Yo les hice de otra manera. Yo les dije, yo no quiero la típica sustentación o la presentación, miren, ese es nuestro cómic, léanlo. No, yo les dije, háganlo de otra manera. Desarrollen una habilidad performativa que está ligado mucho a las competencias transmedia. Y fue interesante cuando ellos se apersonaron o se apropiaron de los personajes, y era muy chistoso cuando no, que uno hacía de la abuela, otro hacía de la hija, otro hacía del cantante, no sé qué cosa, y eso fue maravilloso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues quiero hacer la pregunta, ¿es necesario que el profesor conozca? Yo nunca les compartí en este caso la herramienta para realizar el cómic, sino que ellos sí fueron propositivos y empezaron a explorar diferentes recursos, y hasta ellos, cuando yo les decía, ve qué bonitos estas imágenes, ¿quién los hizo? ¿Cómo los hicieron? Unos me decían, no, profe, yo los hice a mano, yo los hice los escaneé, otros lo hicieron ahí en Illustrator, y cuando ellos me dijeron, no, y utilicé esta herramienta, que conozco la herramienta, pero no sabía que tenía la posibilidad de crear esto. Entonces esa es mi pregunta. ¿Es necesario que el profesor conozca todas las herramientas para que podamos realizar en cierto modo aula invertida? Gracias, Mónica. Vale, no, Alfredo, indudablemente no. Estamos llenos de herramientas, hay herramientas para todo y tú vas a buscar algo y vas a encontrar 100 herramientas que te van a ayudar a hacer cómic. Entonces, y puede ser que yo como estudiante te presente en PowerPoint porque es lo que sé y hago un cómic maravilloso en PowerPoint. Entonces, no necesariamente hay unas herramientas que efectivamente sí debes utilizar, pero están más relacionadas con ese seguimiento que tienes que hacer al proceso de aprendizaje, más ligadas, por ejemplo, al LMS, donde publicas los contenidos y cómo haces la traza, es más hacia esa línea que a conocer la infinidad de herramientas que podemos encontrar en Internet. ¿Alguna otra duda o seguimos? Moni, Dime. yo quería meter la cuchara a propósito tanto de la intervención de Alfredo como de Aida. Efectivamente, pues como estás señalando, no se trata aquí de que los profes tengan como
o deban hacer como un despliegue de conocimientos frente a las herramientas. Por supuesto, además nunca vamos a estar al día, es decir, cada vez que aprendemos a usar una herramienta ya sigue la otra mejor y la otra mejor, entonces pues eso no, sería muy complejo y por supuesto no supone o no está supeditado un diseño de estos a la habilidad del profesor con la herramienta tecnológica. Sin embargo, relacionándolo con la pregunta de Aida, yo sí diría que hay un elemento central que tiene que ver, como decía Aida, con la planeación y es ese esfuerzo que voy a hacer en pensar qué cosas le voy a dejar a los estudiantes para que revisen antes y qué cosas vamos a desarrollar durante la sesión. Y ahí yo creo que Mónica nos compartía un gráfico muy interesante y es aquel que muestra como el triángulo de los niveles de habilidad y donde se mostraba que el encanto, digamos, del aula invertida tiene que ver con el hecho de que vamos a llevar al aula los procesos más complejos para acompañar en ese momento a los estudiantes, con o sin apoyo tecnológico o con la mediación de ciertas herramientas, pero digamos, creo que en ese concepto central está, vuelvo y digo, como el encanto de esta propuesta del aula invertida. No sé cómo lo vean ustedes. Vale, si quieres, me continúo que ya en este siguiente apartado vamos a profundizar en cómo debe ser esa planeación para invertir el aula. Aquí retomamos esos elementos que se enfatizan en la planeación de la enseñanza, que es lo mismo que siempre se repite desde cada uno de los espacios de formación de CAE, muy alineado con esta pregunta que nos hace, y esa reflexión que nos hace Aida, y es esa articulación constructiva y esa alineación entre los resultados de aprendizaje, las estrategias didácticas, la evaluación, en función de cuál es esa reflexión que deben hacer los profesores alineados con la planeación. Entonces, aquí yo no voy a entrar en detalles, esto es algo que ustedes han venido tratando, pero sí voy a dejar en la presentación esas preguntas que los pueden ayudar a orientar esa reflexión. Pero a mí me gustaría pararme aquí abajo, en esta rayita que ven abajo de la pirámide, y está relacionado con esa reflexión sobre el modo de enseñar, haciendo énfasis sobre cuál es esa función o qué función pedagógica debería tener la clase presencial, el trabajo en línea y el trabajo independiente. Y en esa línea, en ese sentido, yo me podría ubicar en alguno de los punticos que yo veo acá, que va desde la clase presencial hasta la clase virtual. Y aquí en medio tenemos esa clase invertida, que es el elemento, el tema que nos reúne el día de hoy. Entonces, esa es la primera reflexión que tendríamos que hacer para saber o identificar si efectivamente lo que yo estoy pensando es susceptible de dejarlo en ese punto. Aquí hay que pensar muy bien de acuerdo a la naturaleza de mi asignatura, o sea, si mi asignatura es teórica, es práctica, de acuerdo a eso yo la ubico y tomo decisiones sobre qué debe pasar antes o qué debe pasar después. Entonces, por ejemplo, entonces nos estamos pensando en una clase de, no sé, vamos a analizar una clase práctica sobre algún organismo en un laboratorio de microbiología. Estoy pensando cualquier cosa desde la ignorancia en el tema. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar en mi clase presencial? ¿Será que en mi clase presencial yo debo explicar cómo funciona el microscopio? No, esto puede pasar antes de la clase y lo que realmente tiene que pasar en la clase es que los estudiantes entren y miren los organismos de acuerdo a unas muestras que yo les he puesto en el laboratorio. Entonces, en ese sentido van esas reflexiones y esa pregunta que ponemos ahí en la parte de abajo. Adicionalmente a esta reflexión, y está muy ligado a la pregunta de Alfredo, es pensar cómo cree que la tecnología puede apoyar el desarrollo de esas actividades de aprendizaje. Y aquí
Este es un gráfico que está en el sitio del CAI que los invitamos a visitar. Al finalizar la presentación, cuando les compartamos la presentación, ustedes pueden encontrar ahí los vínculos para que puedan ir y navegar en este recurso que diseñaron desde CAE. Aquí la idea o el propósito es mostrarles a ustedes algunos recursos que pueden utilizar de acuerdo a esa intencionalidad pedagógica o a ese propósito que ustedes quieren que el estudiante, que es lo que ustedes quieren que el estudiante haga. Entonces, este es un mapa que les presenta algunos elementos que los invitamos a que lo revisen. Como ya hemos conversado, esta aula invertida 2.0 le supone a ustedes también poner a disposición de los estudiantes una serie de recursos intencionados, planeados y alineados, por supuesto, que les permita a los estudiantes el desarrollo de las actividades propuestas y, por supuesto, pues que les permita el logro de los resultados de aprendizaje. Esto puede suponerle al profesor la construcción de material audiovisual para que los estudiantes puedan revisar los contenidos antes o después de la sesión o inclusive durante. Con esto no quiero decir que todo lo que vayan a poner a disposición del profesor debe ser construido por ustedes. Creo que hay unas muy buenas fuentes de información que podemos utilizar. Está la biblioteca de la universidad. Bueno, ustedes saben más del tema que nosotros, los repositorios de las grandes universidades como MIT o incluso los mismos MOOC. Hay una oportunidad infinita de contenidos que podemos encontrar en internet. Ahí el tema es todo el tema de la curaduría y que de eso que encontramos efectivamente sí le aporta a la experiencia de aprendizaje del estudiante. Y acá algo clave es tener cuidado con todo el tema de derechos de autor. Tratar de referenciar siempre la fuente original. Bueno, como les dije, ustedes creo que nos pueden enseñar más a nosotros. Aquí les dejamos unos vínculos para que ustedes también puedan ingresar y visitar el sitio de cómo producir infografías, videos, podcasts como un recurso de apoyo a la enseñanza. Es un recurso producido por Ático en el marco de un webinar que les puede ayudar con algunas orientaciones, todo el tema de Teams como una herramienta para diseñar esas apuestas pedagógicas y el diseño de recursos interactivos para la enseñanza. Ya para finalizar y antes de pasar y dejar el espacio como para esas preguntas y dudas generales, quisiéramos plantearles estos 8 elementos a manera de recomendación y reflexiones finales. Aquí esta metodología conlleva una planeación detallada, por tanto implica tiempos de dedicación por parte del profesor para disponer de las actividades y los recursos necesarios para promover el aprendizaje de los estudiantes. Utilizar diferentes herramientas. Aquí hacemos referencia a, como lo decíamos antes, los videos son valiosos, pero no son la única herramienta que se puede utilizar. Existen otras que se pueden adaptar de acuerdo con esas intenciones pedagógicas. Entre estos están los simuladores, los ebooks, las publicaciones, los artículos, los cómics, lo que nos decía el profesor Alfredo. Cuando se piense en estos contenidos hay que pensar en diseñar recursos breves, pero que sean dinámicos con el fin de mantener la atención del estudiante. Es recomendable incluir actividades actividades relacionadas con la evaluación y con la retroalimentación. Adicionalmente es necesario, o en esta línea es necesario implementar un método que les permita a ustedes cerciorarse, no sé si sea la palabra adecuada, que los estudiantes realicen las actividades previas a la clase y esto también les facilitará a ustedes o les ofrecerá insumos para poder hacer instrucción diferenciada, que ustedes puedan encontrar cuáles son esos errores, esos vacíos y que puedan utilizar eso para enriquecer las sesiones de clase. Recomendamos empezar por algo pequeño. Primero hay que seleccionar cuál o cuáles son esos temas más adecuados, más idóneos para empezar el diseño del aula invertida.
evaluar los resultados y con base en eso afianzar y hacer ajustes a la estrategia. Un tema aquí importante, involucrar a los estudiantes sobre la implementación del modelo. Los estudiantes, al reconocerse dentro del esquema, pueden ser un actor importante en el proceso y nos pueden ayudar a no generar tanta resistencia al cambio y indiscutiblemente pues tener también el apoyo y la disponibilidad para realizar las actividades. Esto en el caso también, pues los estudiantes son nuestra primera fuente de información en el caso de realizar evaluaciones que nos permitan hacer ajustes al proceso. Colaborar con otros nos ayuda a generar nuevas ideas y también les puede ayudar a reducir esfuerzos, ya que mucho de lo que yo estoy viviendo, estoy pensando, quiero experimentar, otro ya lo ha vivido, ya lo vivió y ya lo resolvió. Entonces, el hecho de estar con otros, aprender de otros, es clave en este proceso. Y aquí el último tema es que la implementación del aprendizaje invertido implica un cambio y por tanto muchas veces, no siempre, la reacción de los estudiantes podría ser de rechazo o inconformidad. Entonces, ante esto, la recomendación es no perder el ánimo y seguir siempre con actitud positiva. Aunque creo que ustedes ya tienen experiencia en el tema, aunque no se le llame aula invertida, pero, o sea, en el término técnico, pero ustedes ya tienen un proceso avanzado en el tema. ¿Preguntas, comentarios? Mónica, yo tengo una pregunta y es, pues, en tu experiencia, precisamente en todo este proceso, creo que uno de los retos y lo que nos propones es, de alguna manera, mantener la motivación y como el enganche de los estudiantes y también con eso, la motivación incluso del profesor. ¿Qué recomendaciones, además, pues precisamente de involucrar a los estudiantes en todo este proceso, nos podrías dar precisamente para mantener, digamos que esa motivación y ese trabajo como más continuo? Ok, efectivamente aquí hay un tema de el aula invertida también está asociado a todo el tema o asociado al tema del incremento de la motivación de los estudiantes en el aula, precisamente por la implementación o de abrir, de la posibilidad de abrir estrategias que le permitan al estudiante participar activamente, o sea, no ser solamente sentarse y escuchar al profesor, sino cómo él puede reflexionar, participar en esa construcción de conocimiento y cómo el profesor le ayuda también en ese proceso. Ese puede ser un punto importante. También ese despertar de esas habilidades que uno por lo general no, en una clase presencial deja a un lado, por ejemplo, el tema de la creatividad, lo que decía Alfredo, no es que la tarea era hacer un cómic, pero hicieron una cantidad de cosas muy chéveres. Eso también ayuda a este tipo de procesos y también el hecho de llevar a la sesión presencial orientar la sesión presencial más hacia el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, eso también ayuda en estos procesos de motivación. Miren, les dejamos aquí el acceso a los sitios para que ustedes puedan ingresar al sitio de profesores, al observatorio del TEC de Monterrey, que tiene recursos interesantes, no solo de aula invertida, sino de cómo implementar otro tipo de estrategias dentro del modelo de aula invertida y algunos recursos relacionados con esto. Si no hay preguntas, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. Esta es como una primera versión, ya vendrá unas sesiones posteriores más orientadas hacia la práctica y cómo ya bajamos ese triangulito que teníamos y que mostrábamos allí a elementos un poco más prácticos. Muchísimas gracias.